Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Yo con muchísimo gusto de saludarles aquí en esta nueva etapa de transmisiones en vivo, de lives. La verdad es que ya los extrañaba muchísimo, ya necesitaba regresar y a veces, bueno, pues para llenarse de lo nuevo, a veces hay que retirarse, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos de regreso, estamos de vuelta con nuevas vibras, con nueva frecuencia, nueva energía y nuevos proyectos. Muchísimas gracias a todos quienes están conectando. Yo soy Elizabeth Estrada, soy creadora de ELIEP, Psicología Holística y Autodescubrimiento. Y hoy les voy a hablar de este tema fabuloso que se llama, hablemos desde de la conciencia del miedo a la conciencia del amor. ¿Sí? Entonces, vamos a desarrollar este tema. Quienes me estén escuchando y tengan algún comentario, alguna opinión, alguna duda, alguna pregunta, con todo, de verdad, con toda confianza, coméntenlo aquí. Vamos a hacer de esto una charla, un espacio de ida y vuelta, ¿ok? Bueno, pues existen, fíjense bien, existen solamente dos tipos de conciencias desde el curso de milagros. Hoy vamos a hablar acerca del curso de milagros. Desde este curso de milagros nos dice que existen dos tipos de conciencias, la conciencia del miedo y la conciencia del amor. Entonces, cuando hablamos de que estamos actuando o estamos viviendo a través de la conciencia del miedo, cuando existen emociones, sentimientos que tienen que ver con la ira, con el rencor, con el coraje, con el recelo, con la angustia, la desconfianza, estos sentimientos de carencia, de inseguridad, de no merecimiento, de dolor, todo eso, todo lo que nosotros generamos en nuestras emociones que nos hacen bloquearnos o nos hacen sentirnos inseguros ante la vida o nos hacen de alguna manera como atorarnos en lo que deseamos manifestar, es la conciencia del miedo. Se dice que a la ausencia del amor se le denomina el miedo, ¿sale? Entonces, cuando no existe amor dentro de nosotros mismos, en nuestro actuar continuo, lo que está existiendo o lo que está predominando en nosotros es el miedo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros actuamos, tomamos decisiones o nos relacionamos desde un sentido de la herida, del dolor, de la carencia, de la duda, del, por ejemplo, comienzo una relación con miedo a que me vaya a dejar o que me vaya a rechazar o de que me vaya a tratar mal o de que me va a engañar. Entonces estamos hablando de que estamos vibrando en una conciencia de miedo. Y entonces lo que vamos a obtener como resultado pues va a ser en esa misma frecuencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando iniciamos algún proyecto, algún emprendimiento, algún sueño, algún viaje que deseamos realizar, y entonces dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, comenzamos a autosabotearnos y comenzamos en la parte de, y es que si me va mal, y es que si pierdo, es que si nadie me compra, es que si no gano, es que qué tal que, o si viajo y qué tal que algo me pasa. Y entonces comienza toda esta situación de freno, porque el miedo como el freno en realizar algo diferente o en el continuar y evolucionar en nuestra vida, pues no nos sirve para nada. Y entonces eso es lo que nos hace vivir en la conciencia del miedo, ¿ok? Díganme si están conectados, quién se está conectando, coméntenme aquí, salúdenme, díganme sus dudas, sus comentarios. Quien se quede hasta el final va a obtener un mensaje de sus ángeles para este mes de agosto, así que vayan ahí diciéndome quién está. Entonces, bueno, ¿qué te hace vivir en el miedo? Es como que la pregunta así, ¿no? Ya vimos que a la falta de amor, pues se le llama miedo, ¿no? Y entonces cuando vibramos o actuamos en la conciencia del miedo, lo estamos haciendo conforme a estas emociones o sentimientos que nos angustian. Entonces,
¿qué es lo que nos hace vivir en el miedo? Ok, el ego, ¿sí? El ego es lo que nos hace vivir en la distorsión de la realidad. El ego mmm, nos dicta estas creencias o estas programaciones que hemos aprendido, estos aprendizajes, estos juicios, que nos hacen alterar nuestra realidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos, ya ahora sabemos, que nosotros vivimos la realidad que nosotros percibimos, que nosotros queremos percibir. Entonces, el ego es lo que nos está mostrando una realidad que ni siquiera quizás es nuestra propia realidad, la verdadera que nosotros estamos viviendo, sino está de alguna manera alterada por lo que nos dijeron en nuestra historia, por lo que sembraron en nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros padres, nuestras exparejas, por lo que nos dijeron que tenía que ser o por lo como nos dijeron que teníamos que ser. Y entonces, cuando comenzamos a vivir a través de todo lo que el ego nos dice que somos, porque lo que el ego nos dice que somos es pues todo lo que las experiencias, traumas, heridas y cosas que de alguna manera nos atoran, ¿no? En nuestra propia evolución. Y entonces, si ya sabemos cómo es vivir en la conciencia del miedo y ya sabemos qué es lo que nos hace situarnos en la conciencia del miedo, entonces ahora cómo podemos vivir o cómo es vivir en la conciencia del amor, ¿no? O sea, quizás ustedes se estén preguntando en este momento de, bueno, ¿y cómo es entonces vivir en la conciencia del amor? Entonces, cuando vivimos en la conciencia del amor, fíjense bien, es padrísimo porque es cuando comenzamos a soltar, cuando comenzamos a fluir y hacemos lo que nos corresponde. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo quiero hacer un viaje y yo voy a hacer lo que me corresponde, voy a comprar mis pasajes para trasladarme, voy a ver hacia dónde quiero ir, voy a ver cuánto me va a salir el viaje, voy a ver cuánto voy a ahorrar, cuánto voy a generar, para poder hacerlo y demás. Y entonces yo lo suelto y digo, así como universo, hazte cargo, ¿sí? Y entonces ahí es cuando yo comienzo a confiar, porque entonces yo digo, yo estoy haciendo lo que a mí me corresponde y confío en qué va a suceder, porque yo estoy haciendo lo propio. Y si por alguna razón no sucede, ok, puede ser por muchos factores, ¿no? Y el primero, pues porque no era el momento, porque no estaba quizás preparada para ello, porque después podrá ser, porque existen muchísimos factores, ¿no? Entonces, tenemos que ponernos también a ver esta parte del control, ¿no? A ver esta parte del querer controlarlo todo, del querer que todo suceda como nosotros queremos que suceda y en el momento en el que queremos que suceda. Porque si no, entonces viene el ego, viene esta parte del ego y de la conciencia del miedo y nos empezamos a sentir frustrados, nos empezamos a sentir molestos, enojados, impotentes y hasta abandonar todo, ¿no? No, pues ya no quiero nada, ¿no? Hacemos así como que el berrinche, porque pues no se nos dio cuando nosotros lo pedimos o como nosotros lo pedimos. Entonces, no, cuando comenzamos a soltar, cuando comenzamos a fluir con lo que la vida nos tiene, cuando permitimos que se manifiesten los resultados sin tratar de controlar esos resultados, porque, pues, por ejemplo, yo sé lo que quiero y sé de alguna manera hacia dónde quiero ir. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer, ¿no? O cómo va a ser ese proceso, ese camino. Y entonces, poco a poco, es fluir continuamente hasta llegar al resultado sin tratar de controlar, soltándolo, ¿sale? Porque muchas veces a veces ni siquiera obtenemos lo que queremos o lo que pedimos, pero podemos obtener algo mucho, mucho mejor o algo que quizás nunca se nos ocurrió que podíamos tener, ¿sale? Entonces, cuando, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos, cuando comenzamos a identificar y a creer en nosotros mismos y decir cuál es mi potencial, qué es lo que
me gusta hacer y qué es lo que hago y me sale bien. Y cuando comenzamos a sentirnos seguros, a conocernos lo que somos, en nuestras capacidades, cuando nos sentimos, comenzamos a sentir merecedores, cuando nos damos cuenta de que la responsabilidad de cambiar la percepción del mundo que nos rodea está en mí y solamente en mí, y comenzamos a dejar esta posición y estos roles que de pronto se nos presentan ahí como de víctima, como de drama, como de es que no, yo lo que quería era esto y sucedió todo lo contrario o no sucedió y eso quiere decir que no sirvo para esto. O sea, no. Cuando dejamos de responsabilizar a todo el mundo de los resultados que no queremos obtener y comenzamos a ir hacia adentro de nosotros, a identificar, a ver, qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, o comienzo a tomar mi parte de responsabilidad, entonces ya comenzamos a ver que estamos dentro de otra conciencia, dentro de una conciencia más plena, más armónica, más en paz, como lo es la conciencia del amor, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, se preguntarán entonces cómo será entonces la transición de una conciencia a otra. Si ya vimos, si ya checamos que existen dos conciencias, la del miedo y la del amor, y que cuando vibramos en la conciencia del miedo, vibramos a través de todas las emociones que nos generan angustia, que nos generan enojo, que nos generan recelo, que nos generan un sentido de irresponsabilidad por nuestras vidas. Y ya vimos también que el ego es de alguna manera como un factor muy, o el responsable de vibrar en esa conciencia, y ya vimos lo que es vibrar en la conciencia del amor. ¿Cómo podemos pasar de una conciencia a otra? ¿Cómo podemos transformar estas conciencias, no? Ok, bueno, pues vamos a transformarla cuando comenzamos un trabajo interno, cuando comenzamos a trabajar internamente mediante la herramienta que ustedes elijan, mediante la terapia que ustedes elijan, quizás, no sé, un libro, una película, un podcast, un audio, lo que ustedes quieran, comiences a trabajar internamente y comiences a conectar con tu pasado, con tu historia, comienzas a identificar que hay heridas, que hay dolor, quizás que no sabías que estaba ahí. Comienzas a identificar que no es que alguien te haya hecho algo, sino que con esa situación se activó en ti un dolor o una herida que no habías reconocido y que tiene una causa y que tiene un inicio que generó un efecto en este momento de tu vida, pero eso tiene una causa, ¿sale? Entonces, cuando comienzas a trabajar, a identificar que has vivido patrones repetidos de conducta, repetidos de tu transgeneracional, de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, en caso de que eres mujer, en caso de que seas hombre, de tu abuelo, bisabuelo y demás, cuando comienzas a decir, a ver, ¿por qué estoy repitiendo estos patrones que también los realizaron mis ancestras, mis ancestros? Cuando comienzas a identificar que la mayoría de tus miedos, fíjense, esto también está interesante, que la mayoría de tus miedos ni siquiera son tuyos, que el dolor que sientes que es tuyo, pues ni siquiera te pertenece, no es tuyo, que las creencias que tú crees que son tuyas, las programaciones que traes, pues tampoco son tuyas, y que al final del día son cositas que has venido como comprando, como adquiriendo, como creando lealtades. Y es así como poco a poco te vas liberando de tu historia, de tu pasado, de aquello que, aquello de lo cual alguien o por muchas situaciones te sembraron y tú decidiste pues integrarlo y ser como esas, pues ahora sí que tu libro de cómo vivir tu vida, ¿no? De cómo tiene que ser la vida. Entonces,
Cuando poco a poco comienzas como a quitar la capa de la cebolla y comienzas a sanar cada capa, porque esto es bien importante. No, fíjense bien, yo no tengo nada en contra de ninguna técnica, de ningún método, de nada. Todo funciona y yo soy de las que piensan que todo te sirve y que todo funciona, ¿no? Pero, por ejemplo, de nada te va a servir si tú vas a una ceremonia, por ejemplo, de ayahuasca, de honguitos, de lo que hay ahorita, de plantas medicinales, e identificas muchas cosas guardadas en el inconsciente y ves todo lo que se te presenta en ese momento y sales de ahí y no sanas, o sea, no haces algo con toda esa información que te resultó en esa ceremonia, ¿sale? Entonces, ahí es cuando dices, es que trabájalo. Puedes ir a todas las técnicas que tú quieras ir, puedes ir a Reiki, a registros, a akashicos, a muchísimas técnicas y todas te van a arrojar mucha información y información muy valiosa, pero sánala, digiérela, hazla consciente, trabájala. Y de esa manera vas a ir armando las piezas de tu rompecabezas y vas a ir ahora sí aprendiendo a vivir en una conciencia de amor. Cuando perdonas, esta palabra también es una palabra muy interesante, luego le vamos a dedicar un live exclusivamente a lo que es el perdón, pero cuando también logras perdonarte y perdonar, fíjense bien, esto me encanta, nosotros no perdonamos personas, nosotros perdonamos situaciones, perdonamos experiencias, porque luego creemos que andamos por la vida perdonando personas y no, nosotros perdonamos el hecho, perdonamos lo que ocurrió y lo que nos dolió. Entonces, cuando aprendemos a perdonar también, es cuando comenzamos a liberarnos y a sentirnos expandirnos en esta conciencia del amor. Entonces, se fijan, está bien padrísimo esto de la transición y al aprender a vivir desde de la conciencia del miedo a la conciencia del amor. Si hay alguien conectado por aquí, les agradecería muchísimo que me comentaran, que me escribieran, me hicieran algún comentario. Si quieren algún mensajito de Los Ángeles, aquí tengo las cartitas, también me comentan, por favor, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando un poquito este tema, espero que les haya quedado claro más o menos los principales conceptos que me interesa abordar aquí en este live. Y si bien es cierto, es todo un proceso, sí es todo un proceso de transición, de aprender a vivir desde una conciencia a otra, es un proceso también de entrenamiento mental, porque pues muchas cosas las traemos ahí, ¿no? Súper arraigadas, las hicimos hábito y es como que nuestro diario vivir. Entonces, de entrenar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Pero créanme, es un proceso que de verdad lo vale. Pero yo te invito a que en este momento tú te preguntes desde dónde estoy viviendo ahora y desde dónde quiero vivir a partir de hoy. Desde qué conciencia quiero comenzar a tomar mis decisiones, a iniciar mis relaciones, a iniciar mis proyectos y todo esto, ¿no? O sea, y vamos trabajándolo, vamos trabajando en ello. Yo sí te invito, comienza a trabajar en ello porque la verdad está padricísimo esto, ¿no? Adriana Rodríguez dice, buenas noches, todo ayuda para elevar la conciencia, me regalas un mensaje. Claro que sí, Adriana, ahorita te voy a regalar tu mensaje de tus ángeles. Claro que sí, todo ayuda, los mensajes, los oráculos, todas las técnicas, todas las herramientas ayudan. Sin embargo, nada te va a ayudar tanto como tu trabajo tuyo y tu decisión para sanar, ¿sale? Para empezar a armar las piezas de tu rompecabezas y con toda la información que te aporten, entonces ahí sí ya comenzar a sanar. Fíjense bien, bueno, antes de pasar a los mensajitos, sí les quiero comentar
les quiero comentar que, bueno, pues con toda confianza, si ustedes requieren algún tipo de consulta, yo soy psicóloga clínica holística, tanatóloga, terapeuta transpersonal, y yo atiendo de manera presencial, estoy en la ciudad de Guadalajara, y en línea sin problema también atiendo en sesiones terapéuticas donde abordamos todos estos temas, ¿no? También las voy a invitar a nuestro próximo retiro holístico que estamos organizando, que vamos a tener los próximos días 20, 21 y 22 de octubre. Somos 4 terapeutas holísticas que unimos todas nuestras herramientas para precisamente sanar esta parte. Nuestro retiro se titula Del miedo al amor, ¿vale? Quien quiera, este retiro va a ser en Santa María del Oro, Nayarit, y va a ser saliendo de aquí de Guadalajara. Entonces, quien quiera unirse a esta maravillosa experiencia de nuestros retiros holísticos y formar parte de nuestra comunidad, adelante también, informes conmigo. Y también las invito a que adquieran mi libro, que hoy se me olvidó, pero bueno, luego se los traigo, que se llama Cuando la muerte me enseñó a vivir. Van a encontrar, este libro es súper maravilloso, de verdad, se los recomiendo muchísimo, está muy digerible, habla acerca de todo esto, de los duelos, de los diferentes tipos de duelos, de cómo sanar, cómo atravesar un duelo, cómo acompañar, cómo repites a veces los patrones transgeneracionales. Trae muchos temas, hay un contenido psicoterapéutico muy, muy padre, muy lindo. Y el libro lo pueden encontrar en librerías Gombi, librerías Gandhi, en el péndulo, y puede ser en electrónico, en Mercado Libre o Amazon, ¿sale? Cuando la muerte me enseñó a vivir. Ahora sí vamos a pasar a los mensajes de los angelitos. Muy bien, Adriana. Adriana, vamos a sacarte un mensaje de tus ángeles para este mes de agosto que estamos iniciando. Adriana Rodríguez. Gracias por conectarte, gracias por escuchar. Muy bien, te lo enseño, mira. Dice naturaleza y animalitos. ¿Ok? Este mensaje te dice, acércate a la naturaleza y medita con los seres que habitan allí. Conéctate con los elementos, conéctate con los seres que habitan la naturaleza. Tu misión está relacionada con la protección ambiental, tu misión está relacionada con tu conexión con los animalitos, con la naturaleza, y tienes una conexión muy interesante y muy, muy importante, muy sensible con los animales, con la naturaleza. Y en este momento se te está invitando, en este mes, que acudas, que te conectes, que medites, que trates de canalizar a los seres que ahí habitan y a los animalitos, ¿sale? Ese es tu mensaje del mes de agosto. Espero que te haya gustado. Y Diana Baracaldo, gracias por conectarte. Ahí te va tu mensaje. Te va, Adriana. Es un mensaje desde el cielo. Esta carta indica, Diana, que hay un ser que ya trascendió, que se está manifestando en este momento y que se está manifestando en este momento y que te dice que te envía su amor, que está contigo, que te está acompañando todo el tiempo, que no dudes de eso, que aproveches cada instante de tu vida con valor, con valentía, con motivación, que no te encuentras sola y que siempre ha estado contigo, que no dudes de eso, que no desconfíes y que no sientas miedo. Y te está enviando un mensaje de que eso, de lo que estás dudando y de lo que quieres hacer, esta persona está contigo y te está ayudando. ¿Sale, Diana? Entonces, ese es tu mensajito. Y bueno, si hay alguien más por ahí que quiera un mensaje, que lo cheque, ya estamos a punto de cerrar. Muchísimas gracias, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por conectarse en este live.
Yo estoy a la orden, yo soy Elizabeth Estrada, creadora de Eliab, Psicología Holística y Autodescubrimiento, y cualquier cosa que necesiten, aquí están mis contactos, mándenme un WhatsApp, ahí está mi teléfono, 6181-3342-37, mis redes sociales, mi Facebook, Elizabeth Estrada, Psicología Holística, Eliab74 en Instagram, mi página web www.eliabpsicologiaholística.com, en donde encontrarán cursos en línea gratuitos, cursos en línea con una cuota de recuperación y bastante material de veras en mi página web. Entren ahí. Diana, precisamente estos días he estado pensando mucho en mi abuelito fallecido. Sí, Diana, pues es él se manifestó aquí contigo y te dice que confíes, que no dudes, ¿sale? Muy bien, entonces estamos en contacto, nos vemos el próximo miércoles 16 de agosto, 6:30 de la tarde. ¿Sale? Cuídense mucho y estaremos con más mensajitos de los ángeles. Gracias. Abrazo.